Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y después de tanto tiempo al fin os traigo un vídeo en condiciones. No me lo tengáis en cuenta, donde grabaré en mi nuevo setup, que será uno de mis rinconcitos de mi habitación de trabajo, el cual aún está un poco vacío, ya que el espacio es el justo y las paredes las voy a ir rellenando de mis dibujos o de curiosidades que compre y encuentre por la naturaleza. En este vídeo me gustaría enseñaros a cómo crear vuestras propias criaturas mitológicas, mágicas o fantásticas, cómo inspirarte y sobre todo darles tu toque personal. Y ya de paso os enseño mi colección de gatitos o cat memes, ya que esa fue la idea principal de este cuaderno de dibujo. Y estos fueron mis últimos dibujos. Tardé mucho tiempo en acabarlos, pero son mis favoritos sin duda. Así es como quedan enmarcados. Y este es secreto, que probablemente lo suba al canal como proceso creativo con música de fondo, como esta serie de playlists, que os dejaré anclada en la descripción del vídeo o arriba en la pantallita. Lo colocaré en ese marco o en el hueco de la pared. Tengo que pensármelo. Y para los que estáis un poco perdidos o simplemente no me conozcáis, como anteriormente comenté, tenéis una serie de tutoriales que llevo creando desde que abrí este canal, donde os enseño cómo dibujar manos, pies, rostros, a cómo dibujar con bolígrafo y más. Hay un repertorio amplio, pero puede que haga alguno de esos vídeos, ya que lo bonito de ser artista es que vas mejorando y puede que des mejores consejos por la práctica y la constancia. Pero antes de empezar con el vídeo, os voy a resumir lo que ha sido mi vida en este tiempo sin subir nada. Caótico. Entre que estaba desanimada, no me apetecía dibujar, y no es por estar en un bloqueo creativo, porque las ideas me sobran, sino porque me sentía tristona de ánimos. He estado con otros proyectos de bricolaje para decorar mi casita, comprándome plantas para la terraza. No veía ni tampoco sacaba tiempo para grabar. Me sentía un poco abrumada y quería disfrutar de la vida sin estar enganchada a las redes. Me ha servido para desengancharme, pero no podía no estar haciendo nada, ya que por fin me siento más a gusto y más motivada por mis propias razones. Así que vamos a volver a la rutina todo lo mejor posible. Tengo muchas ganas de retomar mi canal, así que agradecería vuestro apoyo con un like, un comentario muy bonito y una suscripción si os ha gustado mi contenido. Así que sin más dilación, coged vuestros materiales de confianza, que en mi caso va a ser simplemente pintura negra, tener a mano mis bocetillos y mis ganas de trabajar, y vamos a empezar cuanto antes este vídeo. Ya que estoy, os daré consejitos de sombreado que tanto me gusta dar para que los nuevos o los que necesiten un repaso sepan cómo empezar. La verdad que estos diseños los hice como hace ya 6 meses, un poco antes de mudarme a Asturias. Y sabía que el objetivo de esas ilustraciones era enmarcar mi casa con ellos, junto con los gatos adeptos que os enseñé anteriormente. Lo primero para crear vuestras criaturitas o seres sacados de un cuento de hadas es conocer qué tipo de animales existen, cuáles serían tus favoritos, empezar a crear mezclas y hacer de ellos una única criatura, lo que viene siendo un cadáver exquisito pero con temática fantástica, que para los que no lo conozcan es un juego donde cada persona dibuja una parte, ya sea por ejemplo cabeza, torso y piernas, y al juntarlas a una criatura randomizada. Pues con la creación de seres mitológicos podría ser lo mismo. En mi caso he querido dibujar 3 animales en uno con algunos detalles personales como los cuernos de la mandíbula para dar un toque sectario o oscuro. Es una mezcla de ternero, ciervo y pulpo. Como parte principal usé el cuerpo de un ternero, el pelaje y tonos de un cervatillo. La cornamenta del ciervo y el pulpo se ve reflejado en la pupila del animal. Diréis que ¿por qué un pulpo? Porque me gustaría crear una historia con estos bichines. No sé si macabra o más para todos los públicos sobre mi propio mundo cósmico, ya que me gustaría hacer mis propios libros ilustrados como el que tengo planeado para antes de que acabe el año. Pero como con cualquier obra, ilustración y manuscritos para los que desean ser escritores, necesitáis antes de crear una obra un concepto claro. Una idea básica para poder empezar a idealizar vuestro mundo o bestiario en concreto, seguir una lógica para que en realidad sea funcional en su entorno. En este caso, mi bichín es más una presa que depredador. Y la idea del ojo del pulpo, que como curiosidad comparte muchas características con las ovejas carneros, es para enfocar y detectar los posibles depredadores al alcance. Y usa como defensa esa idea de mimetizarse con el ambiente y usar la cornamenta para poder defenderse cuerpo a cuerpo si la primera opción de huida le falla. Como veis, para crear animales se debe antes entender y comprender el mundo de los animales. No es solo dibujar por dibujar y lo que salga. Lo bonito es ser un poco friki de los documentales y leer sobre mitología y los mundos ficticios que hay. Como recomendación de autores que me gustan y todo su mundo son el mítico Tolkien, Lovecraft, Stephen King, cineastas como Guillermo del Toro o James Cameron con Avatar, saga favorita siempre, o ilustradores como Luis Royo, sin contar claramente con cuentos mitológicos como la griega, nórdica, escandinava, ibérica y todo el folclore, como las criaturas especialmente, que alberga todo lo que conocemos.
Un videojuego que puede que os inspire mucho es uno llamado Bramble de Mountain King, que se basa en el folclore nórdico y escandinavo, sobre todo en las oscuras fábulas. Es un juego precioso que se torna cada vez más oscuro, por si os interesa ver algo diferente y no leer, os lo recomiendo muy fuertemente. Siguiendo con el tutorial, si queréis crear un lore o una historia a vuestra criatura, lo ideal sería saber cuánto vive, sus debilidades y su rutina de vida. ¿Qué alimento come o dónde duerme? Buscar un porqué de todo para hacer más creíble su historia. Eso le da más fuerza a la creación de vuestro ser, que no sea coincidencia. Y sobre todo, como último dato, es buscar cómo sería tu mundo mitológico, si se centra en algo oscuro o que tenga las dos caras. También es saber qué tipo de fábulas o creencias quieres llevar, tu historia, y así tus seres serán más únicos. Así es como sería empezar vuestra idea básica para crear un bestiario. Recordad que existe el libre albedrío y podéis hacer lo que más queráis, pero con ese sentido para que vuestra criatura sea más elegante dentro de vuestro toque. Y como última parte os quiero dar unos consejos de sombreado y cómo hacer esa textura de pelo corto. Para empezar a darle diferentes tonos de claroscuro es manchar o todo el cuerpo o ir de cacho a cacho sabiendo de antes qué partes irán más claras y cuáles irán más oscuras. En mi caso usé de referencia diferentes imágenes de terneros y de cervatillos. Recomiendo siempre usar imágenes reales para poder guiaros sobre todo en las sombras. Y si es la primera vez que dibujáis ese animal en cuestión, que primero observéis su anatomía para poder aplicarlo en el dibujo. Puede ser eso un poco complicado, pero es pura práctica y observación, así que no os preocupéis. Luego, para darle más oscuridad en algunas zonas, rellenad muy suavemente y superponer de poco en poco las capas de oscuro. Así el papel no se os satura por si necesitáis más adelante oscurecer más. En mi caso tuve que oscurecer en algunas partes más que en otros sitios, ya que lo veía un poco plano. Para la textura del pelo y un poco en los cuernos usé el puntillismo y con la punta afilada marcaba suavemente trazos de pelo corto a pelo largo como en la cabeza o lomo. En la misma dirección para el pelo corto y oblicua en el largo, para crear diferentes movimientos y marcarlo mejor. Siempre para crear textura de pelo nunca aprieto desde el primer momento en el papel. Hago un ligero movimiento suave y marco más cuando voy por la mitad del trazo, elevando el lápiz hasta que no toca el papel en movimientos rápidos. Con esfuerzo y dedicación se consigue. Os dejo un poco el proceso para que lo veáis mejor.
Y hasta aquí el primer vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido y sobre todo mi vuelta a YouTube. Lo echaba de menos ya que se convirtió en una rutina importante en mi vida para mejorar y crear tutoriales con mejor calidad para enseñaros. Espero que os haya servido este primer contacto para poder crear vuestras criaturas mitológicas. Habrá otro segundo vídeo donde seguiremos con mi unicornio o qué será. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.